A veces, uno simplemente quiere dejar todo atrás y desaparecer entre el polvo de la carretera, el motor rugiendo bajo mis pies, la soledad y las interminables rectas de la carretera me ofrecían el único tipo de paz que parecía entender. Pero con el tiempo, esa paz se transformó en rutina, y la rutina en una especie de insensibilidad que me separaba de todo lo que alguna vez había considerado importante. Los trayectos, que solían parecerme un respiro, comenzaron a sentirse como cadenas pesadas que me ataban a un destino que ya no tenía sentido. Aquella noche en la carretera en Sonora, todo parecía normal al principio. Había pasado por ese tramo muchas veces. Era una de esas rutas desérticas, largas y solitarias, donde rara vez te cruzas con otro vehículo. A ambos lados, el paisaje árido se extendía hasta perderse en el horizonte y el sol ya había desaparecido, dejando solo una oscuridad profunda que devoraba la carretera. Estaba cansado, lo admito, quizá más de lo normal. Esa última entrega me había costado más de lo esperado, y el sueño comenzaba a pesarme en los ojos. El reloj en la cabina marcaba poco más de la medianoche. Sabía que me quedaban varias horas por delante antes de poder detenerme en alguna estación para descansar. Ajusté el espejo retrovisor por enésima vez, casi de manera automática, y fue entonces cuando la vi. Al principio, pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada. Una pequeña figura sentada en el asiento trasero, justo detrás del asiento del copiloto. Una niña. Llevaba el cabello oscuro, lacio, y vestía un sencillo vestido blanco. No se movía. Estaba completamente quieta, con las manos sobre su regazo, mirando al frente como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía ningún sentido. ¿Cómo demonios había subido una niña a mi camión? Giré la cabeza rápidamente para mirar hacia el asiento trasero, pero no había nadie. Solo el vacío, el asiento de cuero desgastado y las sombras de la noche que se colaban por las ventanas. Mi corazón latía con fuerza mientras volvía a fijar la vista en el espejo. La niña seguía ahí. Respiré hondo, tratando de calmarme. Quizá era el cansancio, me dije. Los ojos a veces ven lo que no está ahí cuando uno lleva tantas horas despierto, pero algo no cuadraba, no podía dejarlo así. Reduje la velocidad y me desvié hacia el arcén, deteniendo el camión en medio de la nada, donde no había más que desierto y silencio. Apagué el motor y me giré de nuevo. Nada, solo el asiento vacío. Abrí la puerta y bajé con cautela, caminando hacia la parte trasera del camión. Mi mente me gritaba que todo esto era ridículo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Alrededor, la noche estaba quieta, demasiado quieta. Caminé hasta la puerta trasera de la cabina y, al acercarme, noté que estaba entreabierta. Eso fue lo que más me inquietó. Juré que siempre cerraba bien esa puerta. Era una regla básica en la carretera. Uno nunca deja nada suelto, nunca deja la cabina abierta. Me acerqué con cuidado y la empujé completamente, esperando que quizás algún animal se hubiera metido adentro. Pero el interior estaba completamente vacío, salvo por las herramientas y las cajas de repuestos que solía llevar conmigo. Cerré la puerta de golpe, intentando quitarme de encima la extraña sensación que me invadía. Estaba a punto de regresar a la cabina cuando algo llamó mi atención, un ligero murmullo, como un susurro que venía de la carretera. Me quedé quieto, agudizando el oído. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. El sonido era más claro, casi como una voz. Volví a mirar alrededor, pero no vi nada. Solo el desierto, extendiéndose en todas direcciones. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. Pero cuando miré de nuevo al espejo retrovisor, la niña estaba allí otra vez. Esta vez, giró lentamente la cabeza hacia mí y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos, no había nada en ellos. Eran dos pozos vacíos, oscuros, sin vida. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Mi cuerpo entero estaba congelado, incapaz de moverse.
Finalmente, recobré el control y pisé el acelerador. El camión rugió mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera. No podía dejar de mirar el espejo retrovisor. La niña seguía allí, observándome, sin moverse. Traté de no mirar, de concentrarme en la carretera, pero el miedo era demasiado intenso. Sentía su presencia como un peso en mi espalda, como si me estuviera aplastando. Y entonces escuché su voz. «¿Por qué no me ayudas?», dijo con un tono suave, casi triste. El corazón me dio un vuelco. Jamás había escuchado algo así. Parecía una súplica, pero había algo más, algo oscuro en esa voz, como si estuviera reteniendo algo más profundo. No respondí. No podía. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de pánico aumentaba. Me debatía entre detenerme nuevamente o simplemente seguir conduciendo hasta que mi camión colapsara, pero sabía que detenerme no era una opción. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, no volvería a ver la luz del día. El camino parecía interminable. Pasaron varias horas, o eso creía, hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Sin pensarlo 2 veces, giré hacia ella y estacioné el camión junto a una de las bombas. El lugar estaba desierto. Solo una tenue luz brillaba sobre la tienda de conveniencia cerrada. Salí del camión, temblando de pies a cabeza. No sabía qué hacer. Caminé hacia la cabina trasera una vez más, esperando encontrar alguna explicación, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada. Esta vez no había nada fuera de lugar, ni un solo indicio de que algo extraño hubiera pasado. Entré en la tienda y me acerqué al único empleado que había, un hombre mayor que parecía estar a punto de quedarse dormido detrás del mostrador. Le expliqué lo que había visto, esperando que me tomara por loco, pero en vez de eso, su expresión se endureció. «No eres el primero», dijo en voz baja sin mirarme directamente. «He escuchado esa historia antes. Dicen que hace muchos años una niña desapareció en esta carretera. Algunos conductores aseguran haberla visto, siempre en el asiento trasero, pidiendo ayuda. Nadie sabe qué le pasó realmente, pero la mayoría de los que la ven no sobreviven para contarlo». Sentí que el estómago se me hundía. El hombre me miró por fin, con una expresión de advertencia. «Si vuelves a verla, no te detengas, no le hables, no le contestes y sobre todo no intentes ayudarla». Salí de la tienda, más asustado que antes. Me subí al camión, cerré todas las puertas con llave y encendí el motor. Pero esta vez no miré al espejo retrovisor. Sabía que si lo hacía, ella estaría allí, mirándome con esos ojos vacíos. Conduje sin detenerme hasta llegar a mi destino. No volví a ver a la niña, pero cada vez que paso por esa carretera en Sonora, siento su presencia. Aún la escucho a veces, en los silencios entre los rugidos del motor, en las noches oscuras, cuando el desierto parece más grande y más vacío de lo que debería ser. Y siempre, siempre evito mirar hacia atrás. Siempre supe que la carretera de Puebla tenía algo extraño, pero nunca pensé que llegaría a vivir lo que me pasó aquella noche. Después de todo, llevo años en esto de ser trailero, y la mayor parte del tiempo es solo cuestión de horas manejando, dejando el cuerpo adolorido mientras el sonido del motor retumba en el pecho. Pero aquella vez fue diferente. Mi vida no ha sido especialmente interesante. He pasado la mayor parte del tiempo detrás del volante transportando de todo, desde cemento hasta alimentos. No me quejo, el trabajo es lo que me mantiene vivo. Pero a veces, después de varias horas en la carretera, la soledad y el cansancio te hacen pensar cosas que prefieres no recordar. El día empezó como cualquier otro. Salí desde temprano, cargado de mercancía para entregar en varios puntos, pero el viaje de vuelta fue lo que me dejó marcado. El tramo entre la sierra y los pueblos rurales de Puebla siempre ha sido solitario, oscuro y frío por las noches. Las luces del camión,
Apenas iluminaban unos metros más allá de la carretera, y a esa hora lo único que se veía eran las sombras alargadas de los árboles y el reflejo de los faros en el pavimento mojado. Había llovido. Eran pasadas las 10 de la noche cuando lo vi, un hombre en el borde de la carretera con el rostro cubierto por un pañuelo, agitando el brazo para que me detuviera. A simple vista no parecía peligroso, y aunque suelo ser cuidadoso con los autoestopistas, esa noche algo en mí me dijo que lo recogiera. Quizás fue el cansancio o la monotonía de la carretera lo que me hizo querer un poco de compañía. No lo sé. Frené suavemente y me acerqué al borde del camino. Bajé la ventana. ¿A dónde vas?, le pregunté, observándolo con más detalle. Llevaba una chaqueta vieja y gastada, y ese pañuelo que cubría parte de su cara me pareció un poco raro. «Voy al próximo pueblo», respondió con voz grave, casi apagada. «¿Puedes llevarme?». Asentí y le señalé la puerta del copiloto. Subió con movimientos lentos y torpes, como si cada paso le costara trabajo. Al sentarse, lo primero que noté fue su silencio. No era el típico pasajero que intentaba hacer conversación, y aunque al principio me pareció extraño, pronto me di cuenta de que era mejor así. El viaje continuó en un incómodo mutismo. El motor rugía, y el sonido del viento golpeando contra la cabina era lo único que rompía el silencio. Por momentos lo miraba de reojo, pero el hombre no se movía mucho. Apenas si respiraba fuerte, y el pañuelo seguía cubriendo gran parte de su rostro. Me pregunté si tendría algún problema de salud o si simplemente era tímido, pero algo en la forma en que se sentaba, tan rígido, tan inmóvil, me inquietaba. Decidí romper el hielo. El ambiente se estaba volviendo demasiado pesado. «¿Vives por acá?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo fue con una calma extraña. «Solía vivir cerca». Me quedé en silencio, sin saber cómo continuar la conversación. «Solía vivir cerca». Eso no me decía mucho, pero la manera en que lo dijo, con esa pausa, me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. Aceleré un poco, con la esperanza de llegar más rápido al próximo pueblo. Pasaron unos minutos más antes de que notara que algo no estaba bien. El ambiente en la cabina había cambiado. Sentía que el aire se volvía más denso, más pesado, y empecé a percibir un olor extraño. Un olor como a carne podrida o algo en descomposición. No era fuerte al principio, pero poco a poco fue impregnando el espacio. Intenté ignorarlo, pensando que quizá era algo que había pisado con las llantas en el camino. Pero cuando el hedor se volvió insoportable, lo miré de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. El hombre se estaba quitando el pañuelo. Lo hizo lentamente, como si cada movimiento estuviera planeado, y lo primero que noté fue su piel, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba roto. No encuentro otra palabra para describirlo. Era como si su cara hubiera sido golpeada, destrozada por algo más allá de lo humano. Pedazos de carne colgaban dejando ver el hueso debajo, y en lugar de un ojo solo había un agujero oscuro y profundo. Me quedé congelado al volante, sin poder reaccionar. ¿Qué te pasó?, logré balbucear. Él me miró, o al menos eso parecía, porque con esa cara desfigurada era difícil saber si realmente podía verme. Y entonces sonrió, una sonrisa torcida y macabra que me hizo sentir un frío que me heló los huesos. «Tuve un accidente hace mucho tiempo», dijo, con una voz que resonaba en mi cabeza, como un eco en un túnel sin fin. Nunca llegué a mi destino. Mis manos temblaban en el volante, y por un segundo pensé en frenar y dejarlo en medio de la nada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció. Así, de repente, como si nunca hubiera estado allí. Giré la cabeza de un lado a otro, buscando alguna señal de él, pero la cabina estaba vacía. El camión empezó a tambalearse y tuve que concentrarme en no perder el control. Las luces de la carretera parpadeaban y por un momento pensé que iba a volcar.
Frené bruscamente al costado del camino y salí de la cabina, respirando rápido, con el corazón martillando en el pecho. El aire frío de la noche me golpeó, pero no fue suficiente para calmar la sensación de horror que seguía recorriéndome. Miré hacia la carretera. El camión estaba en perfecto estado y no había ni rastro de aquel hombre. Pero cuando subí de nuevo al asiento, allí, en el lugar donde él había estado sentado, encontré algo que me heló la sangre. Un pañuelo viejo, sucio, con manchas oscuras que parecían ser de sangre. Arranqué el motor y aceleré sin mirar atrás. No sabía qué había pasado, pero no quería averiguarlo. Solo quería alejarme lo más rápido posible de esa carretera, de ese lugar maldito. Cuando llegué al pueblo, aún temblaba. Me detuve en una pequeña fonda donde los traileros suelen descansar y conté lo que me había pasado a uno de los viejos que estaba allí, esperando que me dijera que había sido solo un sueño o una alucinación por el cansancio. «¿Llevabas a un hombre con la cara rota, dices?», preguntó, mirándome fijamente. Asentí, nervioso. «Ese hombre murió hace años en un accidente, justo en la curva antes de entrar al pueblo. Dicen que desde entonces a veces aparece en la carretera, buscando quien lo lleve a su destino, pero nadie lo ha logrado, porque siempre desaparece antes de llegar». Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Todo encajaba: el hombre que recogí, su cara destrozada, la forma en que desapareció. No era una alucinación, era real. Desde entonces he evitado esa carretera. No sé qué fue lo que me pasó exactamente, pero lo que sí sé es que no quiero volver a encontrarme con la cara rota de aquel hombre. Había salido de Zacatecas en una de mis rutas regulares, transportando mercancía hacia el centro del país. La noche era tranquila, como muchas otras, con el cielo cubierto de estrellas y una luna que apenas iluminaba los bordes de la carretera. En ese entonces, el sueño no era un problema. Estaba acostumbrado a manejar durante horas sin pausa y la carretera era mi segunda casa. Sin embargo, al cruzar el tramo más desolado de la carretera, algo cambió. Fue en el kilómetro 75, a unos 30 minutos de la última estación de servicio. Recuerdo que mi mirada se desvió un momento hacia el carril de emergencia. No es raro ver algo extraño de reojo cuando llevas tantas horas al volante, pero lo que vi esa noche no fue una ilusión. Era una niña, pequeña, no tendría más de 8 o 10 años, caminando sola en la oscuridad. Estaba descalza, con un vestido blanco, y su pelo oscuro le cubría parte de la cara. Mi primer instinto fue detenerme. No podía dejar a una niña sola en medio de la carretera, a esas horas y en ese lugar. Frené bruscamente. El chirrido de las llantas resonó en la carretera vacía. Bajé del camión rápidamente, buscando a la niña con la mirada, pero ya no estaba. Me quedé quieto, escuchando. El viento soplaba suavemente y en la distancia solo podía oír el crujido de las ramas secas moviéndose con la brisa. Encendí una linterna que siempre llevo conmigo y caminé hacia el carril de emergencia. No había rastro de ella, solo unas pequeñas huellas que se desvanecían rápidamente en la tierra junto al camino. Seguí las huellas con cuidado, sintiendo que algo no estaba bien. Las marcas en el suelo parecían frescas, como si alguien hubiera estado ahí apenas unos segundos antes. Pero algo me inquietaba. Las huellas terminaban abruptamente en el borde de un acantilado. «Niña», grité, con la esperanza de que hubiera alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Pero no hubo respuesta. El eco de mi voz fue lo único que me devolvió el silencio de la noche. Me asomé con cuidado al borde del acantilado. No había rastro de nadie. Regresé al camión sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y confusión. Encendí el motor y continué mi camino, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿De dónde había salido esa niña? ¿Por qué estaba sola en medio de la carretera? Y lo más perturbador, ¿a dónde había ido? Poco después, volví a encontrarme con otro camionero en una gasolinera a las afueras de Aguascalientes. Mientras llenábamos los tanques, le mencioné lo que había visto.
Me miró con seriedad y luego bajó la vista al suelo, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. «La niña, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «No eres el primero que la ve. Dicen que murió hace años, en un accidente justo en ese tramo. Un camión la atropelló y desde entonces algunos conductores la han visto caminando por el carril de emergencia, siempre buscando algo o a alguien». Su historia me dejó helado. No soy de los que creen en fantasmas o en cosas paranormales, pero esa noche algo cambió en mí. La carretera, que siempre había sido mi refugio, ahora tenía un aire diferente, más pesado, más oscuro. Las semanas pasaron, y aunque intenté no pensar demasiado en lo que había visto, la imagen de la niña seguía apareciendo en mi mente. A veces, cuando estaba solo en la carretera, me parecía verla de nuevo, pero al parpadear, desaparecía. Otros camioneros comenzaron a contarme historias similares, cada una más aterradora que la anterior. Unos decían que habían intentado hablar con ella, pero nunca respondía. Otros aseguraban haber visto sus huellas cerca de donde habían detenido sus camiones. Una noche, mientras volvía a cruzar ese mismo tramo, mi radio se encendió sola, emitiendo un sonido estático. Ajusté los diales, pero no logré captar ninguna señal clara. De repente, entre el ruido, escuché una voz suave, casi un susurro. «¿Dónde estás, mamá?». Esa fue la última vez que volví a cruzar ese camino de noche. Desde entonces trato de evitar las rutas que me llevan cerca de Aguascalientes, especialmente en ese tramo maldito. Algunos dicen que la niña sigue buscando a su madre, que murió en el accidente con ella. Otros aseguran que solo aparece para aquellos que están condenados a sufrir un destino similar. La vida en carretera sigue siendo mi pasión, pero ahora, cada vez que veo el carril de emergencia, no puedo evitar mirar 2 veces, esperando no encontrar a esa niña de nuevo. Y si alguna vez lo hago, sé que no me detendré. No cometeré ese error otra vez. Porque hay cosas en la carretera que es mejor no intentar ayudar. El viaje transcurría con normalidad. Venía cargado con mercancía que debía entregar a primera hora de la mañana en la ciudad. Había salido de Tuxtla Gutiérrez hace unas horas, y el tramo hacia San Cristóbal era de lo más tranquilo. Ya había hecho ese recorrido varias veces, conocía los caminos como la palma de mi mano. Sin embargo, al pasar un pequeño pueblo, comenzó a caer una neblina espesa, de esas que dificultan la visibilidad, obligándote a ir más despacio. Pensé que era solo un fenómeno típico de la sierra, pero a medida que avanzaba, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. «Esto no me gusta nada», dije en voz alta tratando de calmarme. Siempre me hablo a mí mismo cuando estoy nervioso. Me hace sentir menos solo. Apenas había recorrido unos cuantos kilómetros cuando lo vi. Un hombre al costado de la carretera, vestido con una capa negra, completamente inmóvil. No tenía señales de ser un vagabundo o algún otro caminante común. Era una figura alta y delgada, de pie, mirando hacia la carretera, como esperando algo. Mi instinto me dijo que no me detuviera. «Sigue tu camino, no te metas en problemas», pensé, pero la curiosidad me ganó. A medida que me acercaba, algo extraño comenzó a suceder. No sé cómo explicarlo, pero era como si el hombre no estuviera parado en el mismo lugar. En lugar de acercarme a él, parecía que era él quien se deslizaba hacia mí, sin mover un solo músculo. Mi piel se erizó de inmediato. Lo lógico sería pensar que estaba viendo mal debido a la neblina, pero algo en mi interior me decía que no era eso. Lo que estaba viendo era real. «¿Qué diablos es eso?», murmuré mientras mantenía la vista fija en él. Cuando estaba a solo unos metros de la figura, mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía apartar la mirada. Sentí como el sudor frío recorría mi espalda. Era como si algo invisible me obligara a mirarlo, a no perder detalle de su presencia. Y entonces, cuando lo tuve justo al lado, simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado la neblina. Ni un ruido,
ni un rastro, nada. Pisoteé el freno con fuerza, deteniendo el camión en seco. Mi respiración era pesada y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Bajé del camión, con una linterna en mano, como si quisiera confirmar lo que ya sabía. No había nadie allí. El silencio era absoluto, solo el eco de la selva y el crujido del motor aún caliente. Avancé unos pasos, alumbrando con la linterna los alrededores. No había ni una sola huella en el suelo. Volví a subir al camión, con el corazón en la garganta. Encendí el motor y me dispuse a continuar, pero la cabina se sentía más fría, como si algo o alguien estuviera observándome. Esto es una locura, pensé. Intenté distraerme, encendiendo la radio para tener algo de compañía, pero solo obtuve estática. Giré el dial una y otra vez, pero no lograba captar ninguna estación. Fue entonces cuando escuché la voz. «No debiste detenerte». Me congelé en mi asiento. No era una voz que conociera, y lo peor es que venía de la radio. Apagué el aparato de inmediato, sintiendo un pánico creciente. No podía ser, estaba solo, o al menos eso creía. Sin embargo, esa voz sonaba clara, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. «¿Quién eres?», grité, esperando no obtener respuesta. El silencio volvió, pero no la calma. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez estaba cansado, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero todo se sentía tan real. Las manos me temblaban, y mi única opción era seguir conduciendo, con la esperanza de dejar esa sensación de terror atrás. Pero no lo logré. A los pocos minutos lo vi de nuevo, la misma figura, la misma capa negra, ahora en el centro de la carretera. No tenía a dónde ir ni cómo esquivarlo sin salirme del camino. Reduje la velocidad, pero esta vez algo cambió. La figura comenzó a moverse hacia mí, deslizándose una vez más, como si estuviera volando justo sobre el asfalto. No había rostro, no había detalles, solo una silueta que se acercaba lentamente. «No, no puede ser», dije, mientras mis manos temblaban al sujetar el volante. Cuando la figura estuvo a unos metros de mí, algo extraño sucedió. El motor del camión empezó a fallar. Las luces parpadearon y el sonido del motor se fue apagando poco a poco. Y justo antes de que el camión se detuviera por completo, vi cómo la figura desaparecía frente a mis ojos, consumida por la neblina, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio, con el camión detenido en medio de la carretera. Todo estaba oscuro. La neblina era tan densa que no podía ver más allá del parabrisas. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero no respondía. La desesperación empezó a apoderarse de mí. «Vamos, vamos, arranca, maldita sea», susurré mientras giraba la llave una y otra vez, y entonces lo escuché de nuevo. Esa voz, esta vez, no provenía de la radio, venía de afuera, como si alguien estuviera susurrando justo al lado de la ventana. «No debiste detenerte». Mi corazón casi se detiene en ese momento. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana del conductor y ahí estaba, la misma figura, la misma capa negra, ahora mirándome fijamente. O al menos eso parecía, porque no había rostro, solo oscuridad. Di un salto en el asiento, retrocediendo lo más que pude, pero no había escapatoria. Estaba atrapado. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de eso, todo se quedó en silencio. Cuando abrí los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. El motor del camión rugió de repente, arrancando sin que yo tocara nada. Las luces volvieron a encenderse y la neblina comenzó a disiparse lentamente. No podía entender lo que acababa de suceder, pero no iba a quedarme para averiguarlo. Pisé el acelerador y conduje lo más rápido que pude hasta llegar a San Cristóbal. Cuando finalmente llegué a mi destino, todavía temblaba. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me iba a creer? Un hombre con capa negra que desaparece en el aire, una voz que me advierte desde la nada.
parecía sacado de una mala película de terror. Esa noche, al intentar dormir en el pequeño hotel en el que siempre me quedo, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Algo me decía que esa figura no era solo una alucinación, que estaba ahí por una razón, pero cuál, nunca lo sabré. A veces, en las noches más solitarias de mis viajes, siento su presencia. No lo he vuelto a ver, pero sé que está ahí, vigilando desde las sombras. Con el paso de los años, uno se acostumbra a la soledad del camino. A veces, el único consuelo es la música del motor y la interminable cinta de asfalto que parece extenderse hasta el fin del mundo. Mi vida como trailero había sido exactamente así, una rutina monótona pero segura. Recorría las carreteras de México con mi camión, transportando cargas de un lado a otro del país. San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, los nombres de las ciudades se entremezclaban hasta perderse en mi memoria. Todo se volvía una serie de viajes interminables, donde el tiempo se diluía entre las sombras de la madrugada y los rayos del sol al amanecer. Hasta esa noche. El trabajo no era fácil, pero era lo único que conocía. No tenía mucho más que contar, solo los kilómetros acumulados en mi cuaderno de bitácora y los recuerdos vagos de conversaciones con otros conductores en las paradas de descanso. Me había ganado la vida así durante años, y aunque las historias de carretera abundan, jamás pensé que me tocaría vivir una de esas leyendas. Era una noche tranquila, apenas pasada la medianoche. Iba camino a San Luis Potosí con una carga que debía entregar al día siguiente. La carretera estaba prácticamente vacía. El único sonido era el ronroneo constante del motor y el viento golpeando suavemente las ventanas del camión. Como siempre, me preparaba para las horas largas de conducción, pero algo me mantuvo en alerta. No sabría decir si fue un mal presentimiento o simplemente el cansancio acumulado, pero el ambiente se sentía pesado. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver el asfalto delante de mí, y las luces del camión hacían lo suyo, revelando el camino solitario. Estaba cerca de un pequeño poblado cuando la vi por primera vez. Era una mujer. Estaba de pie a un lado de la carretera, vestida con ropa oscura, casi fusionándose con la noche. Lo que más me llamó la atención fue el ramo de flores que cargaba en las manos. Flores blancas, grandes, que resaltaban entre la oscuridad. Reducí la velocidad casi instintivamente, sin saber muy bien por qué. Algo en su postura me hizo detenerme. Era extraño, porque normalmente no suelo detenerme en mitad de la nada, y menos a esas horas. Pero algo en esa escena me inquietó profundamente. Al bajar el cristal de la ventana, la mujer se giró lentamente hacia mí. La luz de los faros apenas iluminaba su rostro, pero lo suficiente para notar que no tenía expresión alguna. Sus ojos parecían perdidos, como si miraran a través de mí. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque algo en mi interior me gritaba que no debía estar allí. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirándome, sus ojos vacíos, sin ninguna emoción. Luego, con voz baja y temblorosa, me respondió: «Las flores son para mi tumba». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la punta de los pies. No sabía si había escuchado bien. ¿Qué acababa de decir? Algo en su tono me paralizó y por un segundo no supe qué hacer. Las palabras resonaban en mi cabeza, sin poder procesarlas del todo. «¿Perdón?», pregunté, con una voz que apenas salió de mi garganta. Ella repitió lo mismo, pero esta vez más clara, como si quisiera asegurarse de que entendiera. «Las flores son para mi tumba. No debería seguir adelante». El miedo me tomó por sorpresa. Era un miedo irracional, pero al mismo tiempo tangible. Algo en su presencia me aterraba de una manera que no podía explicar. No era la oscuridad ni la soledad de la carretera, era ella. Algo en su ser parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Quise seguir mi camino, pisar el acelerador y dejarla atrás.
pero estaba congelado. No podía moverme, y el silencio entre nosotros era tan denso que casi podía sentirlo presionando mis pulmones. ¿De qué está hablando?, logré decir finalmente, aunque parte de mí no quería oír la respuesta. La mujer dio un paso hacia adelante. Las flores que sostenía se balanceaban ligeramente en sus manos, como si el viento las moviera, pero no había viento. Todo estaba extrañamente quieto. «Te vas a topar con algo más adelante que no puedes evitar», susurró. «Te advierto, sigue tu camino, solo si estás dispuesto a enfrentarlo». Sin decir más, comenzó a caminar hacia el lado contrario de la carretera, desapareciendo lentamente en la oscuridad. La vi alejarse hasta que sus pasos se desvanecieron junto con la imagen de las flores blancas. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de ocurrir, pero no había explicación lógica. ¿Qué hacía esa mujer ahí, en medio de la nada, cargando flores para su propia tumba? ¿Era una broma macabra, alguien jugándome una mala pasada? Permanecí unos minutos más detenido en el camión, mirando hacia el punto donde la había visto desaparecer. El silencio era casi ensordecedor y el miedo seguía anclado en mi pecho. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, decidí arrancar de nuevo. El motor rugió y el camión avanzó por la carretera desierta. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en lo que me había dicho, algo que no puedes evitar. Las palabras giraban en mi mente como una advertencia siniestra. Traté de enfocarme en la carretera, pero cada curva, cada sombra, me parecía diferente, como si el paisaje hubiera cambiado de repente. El tramo que estaba por recorrer era conocido por ser peligroso, especialmente de noche. Curvas cerradas y barrancos profundos a cada lado, sin una barrera que te protegiera. La advertencia de la mujer no ayudaba a calmar mis nervios, y entonces lo vi. A unos pocos metros adelante, una silueta apareció en medio de la carretera. Era una figura humana, de pie, inmóvil. Frené en seco. El camión chirrió y se detuvo a unos metros de la figura. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba distinguir de quién se trataba. Mis manos temblaban sobre el volante y el sudor me recorría la frente. Era un hombre, pero algo no estaba bien. Al iluminarlo con las luces, me di cuenta de que sostenía algo entre las manos. Un ramo de flores, igual que el de la mujer. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Apreté el volante con fuerza, luchando contra el impulso de salir corriendo de allí. La figura no se movía, pero su mera presencia era suficiente para llenar el ambiente de una tensión insoportable. Sin previo aviso, el hombre comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pesados, como si arrastrara algo invisible. Mis dedos temblaban mientras trataba de poner el camión en marcha nuevamente, pero el motor no respondía. Era como si todo mi cuerpo hubiera quedado paralizado por el miedo. El hombre se detuvo justo frente a mí. Pude verlo mejor ahora. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero las flores en sus manos brillaban bajo la luz de los faros. Eran las mismas flores. Se inclinó ligeramente hacia el parabrisas, y aunque no lo escuché hablar, supe lo que quería decir. Estaba ahí para cumplir una advertencia que no comprendía del todo. Con un movimiento lento, dejó las flores en el suelo, justo frente a mi camión, y desapareció en la oscuridad. Mi mente no soportó más. Sin pensarlo, pisé el acelerador y el camión se lanzó hacia adelante, pasando por encima de las flores. No me atreví a mirar atrás y conduje lo más rápido que pude hasta que el sol comenzó a salir en el horizonte, sintiendo que algo había quedado atrás en esa carretera, algo que no debía ser desenterrado nunca. Hasta hoy no sé qué ocurrió realmente esa noche, pero cada vez que paso por San Luis Potosí, no puedo evitar sentir que alguien o algo me está observando desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a entregar su mensaje.